García Hamilton, un abogado especialista en Derecho Internacional, que nos ayude, junto con Carlitos Servia, a entender cuál es la verdadera importancia del pago de estos bonos a los holdouts. ¿Cómo le va, García Hamilton? Lucas Morando. Lucas, Carlos, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cuál es la importancia? ¿Esto nos cambia la economía de la Argentina? ¿Nos va a marcar un nuevo sendero en otras negociaciones? Mira, en primer lugar quiero felicitar a Carlos. La verdad que la explicación que dio recién es impecable, para definirlo de alguna manera. Muy bien, Carlos. Coincido con todas las apreciaciones que él hizo. Y respondiendo un poco a tu pregunta, yo lo que más estimo es que la gran preocupación de la Argentina es si la Corte, queda un solo tema por definir ahora. Esto es una carrera de vallas, para decirlo de alguna manera, que comenzó hace unos 10 años. Queda una sola valla, que es que la Corte de los Estados Unidos defina si se aboca o no se aboca a un tema pendiente, que es el tema de la fórmula de pago. Como bien dijo Carlos hace un rato, el año pasado la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos dijo que no se va a abocar al tema del pari passu, o de la supuesta violación o el alegato de Argentina de que se violó la cláusula de pari passu. Y queda un solo tema, como decía recién, que es si la fórmula de pago que propuso el juez Griesa, que es binaria, absolutamente binaria, determinante, que es tienen que pagarle el 100% de lo que se le deben a los holdouts o a los fondos buitre en este caso, al mismo tiempo que se hace el siguiente pago de deuda. Con la Argentina, medianamente, este tipo de pagos se pagan siempre en marzo, en julio, septiembre y diciembre, y si la Corte y esta sentencia de la Cámara del año pasado está pendiente o se encuentra en suspenso. Si la Corte finalmente no se aboca, la Argentina entraría en un default técnico. ¿Por qué técnico? Porque si no le paga a los bonistas que se adhirieron al canje, también tiene que cumplir con esta orden judicial. Ahí es donde yo creo que se plantean los mayores problemas de la Argentina. García Hamilton, con respecto a lo que usted decía del default técnico, hay un problema en particular que son los bancos con los que tiene que pagar la República Argentina, y ahí se presenta el famoso problema del Bonio, el Bank of New York, donde la Argentina tendría el problema de hacer el pago. ¿Cómo ve usted este tema en particular? Ahí, en mi opinión, especialmente Griesa, no sé si se recuerdan, digamos, a fines del 2012, fue muy claro. Él lo que les dijo y le explicó a la Corte, porque la Cámara hasta pidió una explicación, y Griesa le contestó en menos de 30 días diciéndole: estos son las famosas terceras partes. El juez Griesa obligó a todas las terceras partes a cumplir con esta orden, porque en algún momento lo que se decía era, por más que nos obliguen a pagarlos, nosotros no le pagamos a los bonistas, sino que le pagamos, como bien dice Carlos, al Banco de Nueva York o a los que son los agentes intermediarios, y estos agentes intermediarios son los que finalmente realizan el pago. El juez Griesa, a fines del 2012, dijo, claramente estas son partes intervinientes, y obligó a que las partes intervinientes no operen o no realicen actividades que puedan favorecer a la Argentina y hacer que esta orden judicial no se cumpla. En mi opinión, estos son bancos de primer nivel de Estados Unidos, y además quieren seguir cumpliendo, y bajo ningún concepto van a incumplir con una orden judicial, con lo cual ahí sí veo complicada también a la Argentina. García Hamilton, para que la gente entienda, la totalidad de la deuda, más allá de estos 1.300 millones que hablaba Arbia, ¿cuándo supone que se terminarían de pagar? ¿Lo va a pagar el gobierno que venga, correcto? Sin dudas. Sin dudas. O sea que le estamos heredando un problema ¿de cuánto? ¿De 20.000 millones al que venga? Del 7% de la deuda que se había declarado en default. Convengamos, como bien dijo Carlos, la deuda le iniciaron el proceso de reestructuración con Lavagna. El 93% en la deuda entre los dos canjes, el 93% entró, quedó más o menos un 7%, y de este 7%, 1.350 millones de dólares son los que se están discutiendo, que, como bien de nuevo decía Carlos, hoy estarían alcanzando los 1.500 millones de dólares. Todo lo que está fuera de este expediente en algún momento se va a judicializar, lo que no implica que sea de corto plazo, ¿no? Convengamos que hace 10 años que están batallando en tribunales estos bonistas. ¿Y vos crees que un gobierno quizá menos ideologizado como en manos de Scioli, de Massa, de Macri, o del que venga, más de centro-derecha, va a tener un escenario más favorable para negociar el pago? ¿O no tiene nada que ver? Todo deudor, mi opinión es el trato de que sea simple, todo deudor quiere que se le pague. Por algo es que, como bien decía también Carlos, ayer se presentaron tres amigos del tribunal, que fueron 3 países, uno México, el otro Brasil, que creo que son los que menos importancia tienen, pero sí uno muy importante que fue Francia. Ahora, no es casualidad que Francia haya presentado,
un tiempo después de que el gobierno trata o restableció las comunicaciones para tratar de solucionar el problema de la deuda con el con el Club de París. Por supuesto que a un grupo, a un gobierno que sea buen pagador y que establezca canales de diálogo, siempre le va a ser muy fácil. Convengamos que para un país tampoco es enorme el nivel de deuda que hay, y sí, en mi opinión, esto es totalmente personal, es muy grande el perjuicio que le causa el estar afuera de los mercados internacionales. No solamente porque la Argentina no se puede endeudar, sino porque también lo que estamos desincentivando es la venida de inversiones a la Argentina. García Hamilton, la gran duda es si la Corte Suprema de los Estados Unidos va a tomar el caso de la República Argentina o no. ¿Usted tiene idea cuánto tiempo estipulado hay para que la Corte decida si toma o no toma el caso argentino? Sí, no tiene un tiempo específico, no es que tiene una orden de tomarlo en X cantidad de días o en X cantidad de meses. La Argentina a fines del año pasado pidió lo que se llama un en banc, que es que toda la Cámara de Apelaciones se aboque al tema. La Cámara finalmente decidió que no, y ya venció el plazo para que la Argentina realice la apelación ante la Corte. Lo que estimamos, y más que nada siguiendo, uno lo que hace es hacer futurología en este tema jurídicos es antipático. Lo que se hace es un análisis en virtud de lo que ocurrió. En general, en el caso anterior, que era de la violación de la pari passu, más o menos la Corte utilizó 6 meses para estudiar si se abocaba o no se abocaba al tema, y como les dije, el 26 de octubre del año pasado terminó diciendo que directamente no se abocaba al tema de la pari passu. Yo creo que los plazos van a estar bastante parecidos. Creo que sin dudas en el segundo semestre de este año la Corte va a terminar definiendo en primer lugar si se aboca o no se aboca. Y si no se aboca, no hay mucho más para conversar. Y si se aboca, va a tardar entre unos 3 y unos 6 meses en estudiar el tema y tomar una decisión, una sentencia que ya sería inapelable. García Hamilton, gracias por habernos atendido. Pero antes de cortar, tengo una duda existencial que hace 10 minutos que no me la puedo sacar de la cabeza. ¿Usted está en su estudio? No, tengo en mi propia casa tengo una oficina donde mi señora me deja trabajar tranquilamente. Ah, porque ese primer abogado no tiene ningún cuadro colgado, ningún título, ningún papel, y tiene una pared blanca plena atrás. Es que estamos en plena mudanza. Ah, muy bien. Hace poco me mudé y por ahora me deja privacidad. Espero que el año que viene me deje poner una biblioteca. Estamos bien. Gracias, Hamilton, ¿eh? Les mando un abrazo. Un abrazo grande.